Como agentes de cambio, elegimos innovar de manera constante, inspirando a nuevos talentos a desarrollarse como emprendedores, formándose con nuestro equipo de prestigiosos profesionales con las mejores herramientas, construyendo lazos de amistad y confianza para juntos llegar más lejos. Somos Agrospray. Buen día. ¿Vos sabés que sos un tipo difícil, me dicen? Sí, pero eso seguramente porque le preguntaron a mi mujer Laura. Debe ser es la única persona que puede llegar a decir esto, Carlos. No sé por qué otra cuestión. ¿Estás agrandado porque la ganadería viene muy bien, según cuentan algunos? Mirá, capaz que sí, porque si fuera por ser hincha de Boca, No, no, naturalmente de que eso no no. hablemos, no nos metemos en eso. Es, entonces no queda otra que decir sí, un poquito agrandados. Y a veces es como nuestros primos del barrio de Núñez, ¿no? Capaz que estás agrandado en comparación a lo bajo que está lo otro. Eso también me parece hay que decirlo, entrando en la seriedad del tema, digamos. Hoy yo veo una ganadería de alguna manera exultante en precios y sobre todo en disponibilidad de pasto y de recursos en muchos lados, en otros, como hablábamos antes, ha llovido demasiado y tenemos algunos problemas de logística sobre todo, no tanto de pasto, sino de logística. Y en comparación tenés números agrícolas hasta en las mejores zonas que están un poquito más finitos que antes o inclusive, bueno, todavía sufriendo lo que siempre vemos en las redes sociales, sufriendo el tema de retenciones que cuando los precios son más bajos claramente te va a pegar más, ¿verdad? Ahora, esa supuesta situación más favorable de la ganadería, en la hipótesis, te lo he preguntado muchas veces, pero te lo vuelvo a preguntar, en la hipótesis que se diera el milagro que eliminaran los derechos de exportación para los granos, fundamentalmente el maíz y la soja, ¿la ganadería seguiría en esa benevolencia? Mira, yo creo que sí, por supuesto que la parte de corral tendría un pequeño cimbronazo mayor. A vos te pasarían varias cosas a la vez. En la ganadería, la parte a corral, seguramente, por lógico, incremento de los insumos, si vos no sos muy eficiente y si lo sos también, tu margen se haría un poquito más pequeño, ¿no? En algunos casos pasarías a perder, sobre todo si todavía no te pusiste las pilas con la eficiencia más básica, que es que la comida en un feedlot tiene que caer adentro del comedero. Esto lo saben los feedlot profesionales, pero en muchos encierres que tenemos caseros, todavía seguimos tratando de ahorrar en la calidad del comedero, entonces ponemos algún plástico, ponemos alguna lona, la comida cae afuera. Y resulta que el problema somos los que formulamos las dietas o el problema es el tipo procesado del maíz. Es otra cosa. En la ganadería pastoril, si vos mañana sacaras las retenciones, mi hipótesis principal es que el costo de oportunidad de ese pasto, si es que está ocupando una superficie agrícola, aumentaría, porque yo juego mis fichas a que quitando las retenciones y en poco tiempo, a ver, en poco tiempo, ese plazo no lo sabemos, pero sí aumentaría el precio de la tierra. No inmediatamente, primero aumenta la demanda y sobre la demanda, con los tiempos que cada zona insume, aumentaría la tierra. Entonces yo estaría un poquito más complicado con la ganadería pastoril, pero de alguna manera un poco igual más aliviado que el corral. Ahora, ese milagro que yo te hablaba de la quita en los derechos de exportación para los granos parece que no se va a dar en el corto plazo. Eh, es- Eh, y ya venimos de mucho tiempo de, entre comillas, sufrimiento. ¿Ves ahora que está habiendo un pase de la agricultura a la ganadería o eso simplemente es una intención bueno, que no se puede dar tan rápido además, ¿no? Por otra parte. Claro, siempre que comparen las actividades, yo creo que lo que nos ha faltado a nosotros, y ahí hago un mea culpa en que muchas veces los técnicos nos hemos dedicado a analizar las variables o los distintos negocios en función del margen bruto, pero el margen bruto es un numerito, sí, esos ingresos brutos menos los costos directos, es un número que no refleja la duración de los procesos. Entonces yo no puedo decir, este año hago girasol o hago ganadería porque realmente son dos actividades muy distintas en cuanto a los años que lleva cada una o el tiempo en meses, la- las, las instalaciones, las aguadas, los alambres, todas esas cosas. Lo que yo vi en estos 2 o 3 últimos años, inclusive con las secas, es que aquellos lotes más
ganaderos y menos agrícolas tuvieron si uno tiene que tirarse a un palo como en los penales, decir, bueno, no, se tiraron más a la ganadería en la mayoría de los casos, porque esa ganadería o con una pastura o un verdeo o hasta maíces diferidos con boleados de verde, que es tirarle una semilla de avena cuando ya el maíz está jugado y tener entonces las dos cosas a la vez en el otoño-invierno, eso sí aumentó. Y sobre todo lo que el ganadero necesita, que son las expectativas de que esto se mantiene, que no es un veranito de un mes, por lo Ujú. menos. O sea, que vos decís, bueno, este año vamos a tener buenos precios y probablemente también la mayoría de los gurúes dicen, che, vamos a tener buenos precios el año que viene también. Todos los planetas internacionales están alineados, no es que nosotros porque el dólar está bajito acá tenemos muy buenos precios. No, yo trabajo en Paraguay, trabajo en Chile, trabajo en Uruguay, trabajo en muy poquito, pero algo en Brasil, o veo Brasil, y en los 4 países y 5 estamos con precios excepcionales, ¿viste? Y todos los mercados por fuera están pagando más. De ahí a que nosotros, o para la industria, esto sea un momento brillante, ahí ya nos ponemos serios de vuelta, porque cuando la cría, la recría y el engorde ganan, alguien tiene que estar perdiendo o dejando de ganar un poquito. Y eso tiene que ver con la falta de competitividad que tenemos para exportar, como dicen los exportadores en este momento, como consecuencia del tipo de cambio, básicamente. Y yo, digamos, sin estar del lado de la industria, pero tratando de interpretar muchísimo, porque nosotros trabajamos con feedlot que tienen ganado de la industria, y entonces tenemos, y a mí me encantó, yo trabajé hace muchísimos años, tal vez ya 25 años, y hasta hace 20 años bastante mucho los blog test, me metí en todos los frigoríficos, trabajaba con Don Luis de Santa Coloma, que era un personaje divino, este, que no ha tenido el homenaje y el reconocimiento que quizás debió haber tenido en sus creaciones. Y a mí eso me encanta conocer, porque es parte de lo que nosotros hacemos, o sea, ver en qué se convierte nuestro animal. Lo que yo sí digo en esto y bien, bien concreto es muy probable que tanto las retenciones a las exportaciones de carne como la cantidad de impuestos que se van acumulando, sobre todo en las actividades que están totalmente lícitas, o sea, que están con el libro, con las exportaciones en general, o los frigoríficos exportadores tienen que estar muy con el libro limpito, vamos a ponerlo en esa metáfora tan pintoresca, ahí se te complica sobremanera. O sea, hay parte de falta de competitividad, hay parte de que nosotros ya tendríamos que estar mejorando mucho nuestro estatus sanitario como para decir, bueno, a ver, consíganme ese sello que me permita avanzar más hacia algunos países asiáticos que todavía te lo están reclamando. Sí, y sobre todo cuando yo veo que Brasil obtiene ese sello de libre sin vacunación, digo, bueno, a ver, yo no soy veterinario, pero a ver los expertos que los tenemos de primer nivel mundial acá en Argentina, porque el trabajo de Sison Aftosa en su momento fue excelente, che, pongámoslo las pilas a ver qué significa esto para nosotros en el futuro, ¿verdad? Ahora, en ese esquema siempre, y yo te hablo de oído, se cuestionaba la eficiencia de la ganadería argentina. ¿Hoy es el momento para mejorarla, por ejemplo? ¿Y qué deberíamos hacer además? Totalmente. A ver, hoy es el momento y en eso también alguna autocrítica en los años, esto que llevo de la parte de asesoría en conjunto con la academia es, che, ahora ya tenemos que ser mucho menos permisivos con esa comida fuera del comedero, tenemos que ser dentro de lo que son los campos, digamos, tenemos que ser mucho menos permisivos con el hecho de decir, bueno, esta vaca no se preñó, pero mirá qué linda vaca que es. No, como todas esas categorías valen, ¿sí? Yo tengo que hacerlas de alguna manera plata y otra cosa, o sea, combinate otra cosa. Hoy hay una oportunidad, antes de que aumente el precio de la tierra, hoy hay una oportunidad para pasar algo de la ganadería a tierra, porque las relaciones de precios, ¿sí? Y yo no vendo campos, ni tampoco quiero que me vendan las vacas, pero si a mí me dicen, che, históricamente vos necesitabas 3 vacas y media, 4 vacas y media, 6 vacas y media para comprarte una hectárea de campo ganadero, y hoy en algunos casos conseguís por 2 vacas y media una hectárea de campo ganadero,
Y yo no sé, vamos seguramente a discrepar con el amigo Salvador, pero yo estoy viendo que si puedo vender un pedazo, una parte de las vacas o novillos para hacer campo, cuando no vi esta relación de precio en 40 años, yo lo haría. Tu problema siempre con la vaca es impositivo, como la vaca tiene que pagar el 35% de ganancias a la salida. Tu problema es cómo acomodás con el contador eso, pero si no lo viste en 40 años, ¿qué vamos a estar esperando? ¿Que el sector apostar a un pleno, a que el sector en 2 años sea más potente todavía? Yo en 2 años recupero el stock si vuelvo. ¿Sí? Hoy es hoy es digamos, el momento para aumentar la eficiencia, porque realmente lo que todos los dicen, yo ayer estuve en un campo ganadero a la mañana y dijimos, mirá, y con esto cierro, eh, este es el momento, porque a vos no te va a salvar una subida de precio del 30% en un mes. ¿Sí? Hay muy pocas probabilidades que eso pase. Antes salvaban todas las ineficiencias, esas subas abruptas de un mes al otro del ganado. ¿Sí? Ni tampoco te vas a ir a salir a financiar en pesos a una tasa mucho más alta que la inflación esperada para borrar tu mal negocio, porque empezás a entrar en otro mal negocio, ¿de acuerdo? Entonces, ahora somos nosotros y nuestros cuerpitos los que tenemos que aguantar. La ganadería en Argentina va a tener un crecimiento muy importante en los próximos 10 años. ¿A qué atribuimos esto? A un mercado internacional en donde hay muchos países como Estados Unidos, como Brasil, como la Unión Europea, que están perdiendo rodeo, con precios que son a la suba, y también que en la República Argentina se da la paradoja de que el rodeo viene cayendo del año 2018 hasta ahora. También que tenemos un índice de faena de hembras muy alto por año transcurrido, con lo cual nos hace tener a futuro un rodeo menor de vacas y vaquillonas. Ese rodeo menor de vacas y vaquillonas, por el momento manejado eficientemente, nos están dando 14,6 millones de terneros por año. Pero probablemente si seguimos con esta faena y con esta pérdida de rodeo, esa caída en terneros se puede pronunciar. Lo que nosotros vemos es que el precio del ternero está muy firme. Una jaula de ternero está a 65 millones de pesos. Una jaula de animales gordos, 90 millones de pesos. Un camión con soja, 9 millones de pesos. Parecería que todos los caminos conducen a la ganadería, en donde hoy una vaca gorda vale 1.100.000 y una vaquillona con garantía de preñez vale más o menos lo mismo. Eso sería como entregar un Toyota 2015 y llevarte un Toyota 0 kilómetros. La ganadería es lo que va en esta coyuntura económica de Argentina. Programa de ganadería. Te esperamos presencialmente en nuestras oficinas y, como siempre, a distancia, en vivo y en diferido. Somos Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. Unión Agrícola de Avellaneda. Proveemos productos, agregamos valor a la producción y brindamos el mejor servicio para clientes y asociados, contribuyendo al desarrollo de las comunidades en la amplia región donde estamos presentes. Y en tema de calidad, por ejemplo, ¿cómo estamos a nivel internacional? Porque ahí hay mucha discusión últimamente. Antes no se discutía tanto la calidad de la carne argentina. Hoy No, y fíjate vos qué interesante. Calidad, viste que es lo que percibe el consumidor y el valor que él está, y valor no es precio, sino el valor que él está dispuesto a pagar. Nosotros, siempre me sorprendía, íbamos a Brasil, la tierra de la picaña, y sin embargo la picaña argentina valía más. ¿Pero por qué? Porque ahí esa calidad está siendo premiada. Si yo, productor, me enteraba de que mi picaña, si iba a Brasil, valía más, no, yo no me enteraba. Y eso también es trabajo de la industria. O sea, la industria tiene que integrar la picaña, pero también tiene que integrar el osobuco. Entonces, yo no me quiero meter en eso. Ahora, sí es cierto que en estos últimos 2 a 3 años, desde el punto nuestro de vista, toda una prédica de ir hacia la calidad y que la calidad comience en el origen, con los terneritos, con la nutrición temprana y todo eso, está empezando a dar resultado. Pero a la vez, es cierto que hay frigoríficos que empiezan a discriminar las reses y pagártelas por la calidad de cada uno. ¿Sí? Y ahí es donde también hay una posibilidad. Con todo, hay que acomodar unos matices. Paso el chivo, eso lo vamos a discutir en la clase de agroeducación que tenemos el 18 de junio. Sí, hay muchos matices de la calidad. Ahora,
este es el momento también, porque tenés precio y tenés expectativas. Tenías ganas de comprar un buen toro para homogeneizar tu rodeo y empezar a mejorar la calidad de tu ganado, que arranca desde los puntos claves que te dan plata. Sí, a ver, yo no me compro el toro porque es muy lindo, me compro el toro ese porque va a darme un ternerito que nace fácil de su mamá, que crece mucho al lado de su mamá y que después, como acompañando las cosas importantes, tiene una chuleta más ancha, ¿sí? Más grandota, ese ojo de bife que le llaman, y capaz que hasta hace un poquito más de marmoreo si lo acompaño con alimentación temprana y posterior. Pero no te lo estás comprando por lindo. Estos son los años de comprar por bueno, no por lindo, y la calidad empieza a ser. ¿Por qué? Te prometo que cierro. Porque a Brasil nosotros no le vamos a ganar por volumen, porque a India no le vas a ganar por volumen. Argentina tiene un nombre, una marca país que no hemos sido capaces ni siquiera nosotros de romper en los años que todo lo que hicimos, y tiene la marca y ahí ahora es el momento para salir a fortalecerlo. Ahora, si yo me pongo a mirarlo desde afuera y te pregunto, Darío, ¿a dónde apunto? ¿Al consumo interno que en algún momento se va a recuperar o directamente miro para afuera? Yo te diría que a los dos. Es una respuesta muy salomónica, claramente lo mío. Sí, yo creo que a los dos porque Argentina tiene ese mercado interno que el resto de los países, sobre todo Chile, Uruguay, nos envidian porque todo lo que no podemos exportar lo comemos internamente. Yo creería que a los dos, pero tratando de hacer un esfuerzo. Ahora que el kilo producido vale, no cuesta, vale más de lo que cuesta, ¿sí? Tratar de ir a que en lugar de vender de 320 o 340 kilos el animal terminado, tratemos de ir a 360, 380, 390. O sea, con lo mismo que hemos logrado, con el mismo número de terneros, hacer un poquito más de kilos. Y lo que vos puedas, si armaste tu planteo forrajero y sobre todo si tenés la cadena hecha financiera en ganadería, tratar de ir hacia exportación en una parte. No jugaría ninguno de los dos boletos porque en esto es mucho de economía hogareña también como lo pienso, Carlos. A ver, si vos me preguntás entre la espada y la pared y como si estuviéramos en una reunión realmente privada entre los dos, vos decís, ¿y vos en tu economía hogareña cómo estás? Y yo estoy 50% posicionado por si vamos bien y 50% posicionado por si vamos mal. O sea, no, pobre Salva, lo vamos a matar con esta, pero, o sea, yo no voy a salir a quemar naves o sea, nunca voy all-in. Ojo, es mi naturaleza y por eso no vamos a llegar nunca a nada, probablemente. Vejetes como arriba de un camalote en el río Uruguay. Pero es la que nos queda. Por eso también en ganadería y por eso tenemos todos los biotipos nosotros para trabajar. Vas al norte y tenés Brangus moderado y Brangus más grande. Vas al centro de provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, La Pampa sobre todo, y tenés, voy a hacer Angus, digo como raza, pero sí, tengo Angus escocés para terminarlo en 350, 360 como una pelotita, y tengo un Angus de 450, 460 que es espectacular, y todavía no entramos en los cruzamientos. Sí, o sea, tenemos, nosotros ya, nuestro potencial, nuestros cimientos están todos preparados para hacer un eucalipto y en general salíamos con un fresnito de mitad de tabla, ¿viste? Darío, dos temas que generan mucho ruido. ¿Qué hacemos con el sur, con la vacunación? Y yo, viste, siempre cuento lo mismo, mi papá y mi mamá son veterinarios, yo no, salí agrónomo, entonces a mí me falta formación en epidemiología, porque no soy veterinario, ¿no? Pero yo creo que lo que tendríamos que hacer es traer el sur hacia el norte y no llevar el norte hacia el sur. O sea, nosotros tendríamos que estar peleando por la sin vacunación, o sea, por el estatus mejor, porque si, mira, el año pasado trabajé en Colombia. Colombia tiene dos departamentos, si no recuerdo mal, que lindan con Brasil, ¿sí? Que limitan con Brasil. En esos dos departamentos, la cepa con la que se vacunaba era la cepa brasileña y se vacunaba 2 veces por día, por Por año, año. perdón. Cuando Colombia en el resto de los departamentos, sí, vacuna 3 veces por año. Ahí Brasil vacunaba. Ahora, si Brasil, que limita con Venezuela, que limita con Colombia, limita con Bolivia, limita con Paraguay, y con nosotros y con Uruguay logra el sello de sin vacunación, yo ya no tengo excusa de los vecinos.
Si Brasil logra eso, yo no tengo excusa a los vecinos, pero ojo, lo estoy diciendo desde mi simpleza de la ignorancia por ahí en epidemiología. Y el tema de la trazabilidad y la identificación, Y ahí tenemos que poner todas las barbas en remojo. Lo que no puede pasar es que alguien te quiera obligar a poner caravana electrónica cuando todavía, sí, hay muchos lugares donde ni siquiera la caravana visual se estaba usando, ¿sí? Porque fíjate los problemas de Uruguay con los líos que tuvieron con la parte de esos Ponzi que aparecieron, que ujú, explotaron. Después de 25 años, si vos hubieras tenido trazabilidad real, ¿sí? Vos no hubieras no podido había tener podido. eso, porque a vos no te podían seguir teniendo caravanas en stock sin dar de baja. Y eso a mí, viste, nos llamó la atención y yo trabajo de ese lado, trabajo con gente de este lado que conoce bien lo que es una trazabilidad. Yo viví en Canadá 2 años en los años 2001-2003. Tuve un caso de vaca loca, o sea, tuve porque vivía en ese lugar Ujú. antes de volverme en 2003, y en 48 horas se sabía realmente en los 7 campos que había vivido esa vaca, que había tenido, que tuvo el problema de vaca loca al final, por supuesto, de su vida. En 48 horas se sabía y eso hace 22 años. Eso es trazabilidad, ¿ok? Nosotros eso no lo tenemos porque hasta te permiten de ponerle la caravana cuando llega al origen y arrancar de ahí. Entonces, yo no quiero que me obliguen a nada. De hecho, yo soy un usuario entusiasta de la caravana electrónica para obtener información de animales según su origen, según la edad de su mamá y las diferencias de plata que me dan esos animales de acuerdo al origen. Para entonces decirle al cliente, che, comprale los terneros de Carlos porque son mejores que los de Salvador, porque bajo tus condiciones ganan un 10% más. Y eso, un solo dato nomás. Cada 100 gramos de ganancia extra en la recría pastoril, la renta anualizada me sube 5 puntos, o sea, de 10 a 15. Y eso muchas veces lo lográs solamente comprándole los de Carlos en lugar de los de Juan. Y, ¿Sí? y Entonces, es mucha plata esa. para terminar, de todo esto vas a hablar en la clase del 18 de junio, ¿no? Claro, la En gran idea, parte. Pero además tenés sí, el curso. tenemos, sí, la verdad. Yo le digo que sí a muchísimas cosas y a los chicos no les puedo decir que no en general, porque estas cuestiones entusiasman, sobre todo cuando vos tenés gente en audiencia que te puede interactuar, interpelar con, con una experiencia que te hace ver las cosas de otra forma. ¿Sí? Eso, si bien siempre está bueno dar las clases en la universidad, pero en la universidad vos tenés una asimetría demasiado grande muchas veces por edad básicamente también, y aprendés de cómo piensan los chicos, pero cuando tratás con gente que está en el día a día y que capaz hace 40 años que está en el día a día, o sea, te duplican en la experiencia, es espectacular. Entonces, esos cursos a mí me vienen súper bien porque me prueban equivocado todas las semanas. Entonces, el día que me quiero agrandar, pa, me bajan de un ondazo cual loro del eucalipto y entonces digo, bueno, a tratar de escalar de vuelta con un nuevo aprendizaje. Sí, la idea es tener charlas de toma de decisiones, pero además tampoco ser la única voz. En los cursos hay una cuestión que yo aprendí mal, o sea, por la mala, es decir, en los cursos tenés que tener siempre 2 o 3 personas que a veces hasta abarcan cosas solapadamente, ¿sí? O sea, que se solapan, más que se complementen, que digan que hablen del mismo tema, ¿sí? Porque hay un criterio que por ahí prima sobre el otro y es muy bueno cuando escuchás lo mismo dicho por distintas personas. Ahí realmente te prueban equivocado a vos, pero además la gente termina aprendiendo, me parece, mucho, mucho más. No hay una sola verdad nunca. Entonces tenés la clase el 18 de junio y después el curso en agosto. Empieza en agosto el curso, ¿no? ¿Te acordás cuándo empieza? Tenemos el curso, no tengo, las fechas mías ya están fijadas y después tenemos a la Tati Oeta, que es alguien con una enorme experiencia, es una colega que yo aprecio muchísimo por toda la experiencia previa, porque ya estuvo en estamentos oficiales, entonces no le Claro. vas a contar cómo es estar del otro lado del mostrador, porque para mí siempre es fácil, usted, pero pará.
¿Vos estuviste alguna vez de ese lado del mostrador? Y no, no tanto. Bueno, yo solo estoy del lado del mostrador de los profesores, por ejemplo, cuando vienen los alumnos a protestar en la facultad. Pero del otro lado no estuve. Entonces, ahí también agarramos esa posibilidad de experiencias y estamos preparando otra clase de lo que yo siempre jorobo con el largo camino del novillo, o sea, desde la gestación hasta el gancho o hasta, si querés, hasta el plato, donde tocamos todos los temas que hacen a esa obtención de la calidad que hablábamos hace un Ujú. ratito. Ahí me parece que vamos a estar bien y va a haber un par de sorpresitas, como dicen siempre para vender las cosas, va a haber una par de sorpresitas en cuanto a los personajes y las facetas de la producción que nosotros todavía no hemos atacado convenientemente, a mi entender.